gestante tiene que considerar, no se modifica, si es gestante o no gestante. Son diferentes. Más bien esto tiene que ver con respecto a las anemias. Bueno, entonces, generalmente el valor depende de eso, se expresa en minutos. Lo otro era solamente en miles, es decir, que tenemos más glóbulos rojos con respecto a, generalmente dependiendo de 4,2 a 5 millones promedio para ambos. Es decir, que si yo extraigo muestra de sangre, vamos a tener todo esto, va a ser glóbulos rojos. Y solamente, si estamos hablando de glóbulos blancos, solamente y plaquetas va a ser mucho menor. Solamente esto va a ser glóbulos blancos y plaquetas. Es decir, que la parte de la celularidad de la sangre está mayormente por la cantidad de glóbulos rojos, al ser mucho más numeroso. Entonces, y aquí sale uno de los primeros componentes que es importante, el hematocrito. El hematocrito es el valor de la cantidad, o sea, el valor de los glóbulos rojos con respecto a la sangre. Entonces, el hematocrito depende directamente de los glóbulos rojos. Es decir, si yo tengo más glóbulos rojos, puede ser, entonces mi hematocrito no va a elevarse. Si yo tengo anemia o disminución de los glóbulos rojos, mi hematocrito va a estar disminuido. Entonces, el hematocrito depende directamente del valor de los glóbulos rojos. Primeramente. Entonces, si esto es la sangre, sabemos que esta es la parte azul, es los glóbulos rojos, y después los glóbulos blancos. El resto, ¿qué va a ser? Plasma. Entonces, la sangre tiene su componente celular y la parte humoral, que sería la parte del agua con las proteínas, etcétera, etcétera, el plasma. Entonces, el hematocrito también se modifica con respecto al plasma. ¿Qué va a pasar? Vamos a dar un ejemplo práctico. Si yo tengo un vaso con agua, este vaso tiene 500 cc de agua. Tengo otro vaso que también tiene 500 cc de agua. Si a este yo le agrego azúcar, vamos a suponer que le agrego 2 cucharadas de azúcar. Y acá le agrego 3 cucharadas, esto va a estar más concentrado, vamos a aumentar. Igual, si hago, yo tengo otro tercer ejemplo, si tengo acá solamente tengo 300 cc de agua y le agrego 2 cucharadas, igual va a estar más dulce porque tengo un menor solvente. Y lo mismo pasa aquí. El hematocrito se puede ver afectado por la cantidad de plasma. Si el plasma, el paciente está deshidratado, vamos a suponer, este va a ser el ejemplo de la deshidratación. El hematocrito parece que sube. El hematocrito, ¿por qué? Porque se concentra más, porque acá lo que yo perdí, vamos a suponer, voy a dibujar. Vamos a suponer que seguimos teniendo esto, todo lo glóbulos, pero si yo
hemoconcentración. Eso hay que verlo en el contexto clínico del paciente. ¿Y cuál es el valor? El paciente deshidratado, pero no es que nosotros hacemos el diagnóstico de deshidratación por hemograma, no, la deshidratación es clínico, sino que es un indicio de hemoconcentración, se llama hemoconcentración, se llama deshidratación. Estoy corrigiendo los trabajos de científicos y decía signo de deshidratación por hemograma, no, es hemoconcentración. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles pueden ser las causas de que mi plaqueta, mi plasma, esté disminuido? Es decir, pérdidas reales, vómitos, diarrea, sudoración, lo que sea. Entonces, el plasma puede disminuir por pérdidas reales. ¿Y cuáles pueden ser las otras causas de pérdidas no reales? Pero hay pérdidas. ¿Cómo se llaman pérdidas no reales? Extravasación, edema. Si el plasma pasa al tercer espacio, yo pierdo plasma, solo que no pierdo afuera, sino que se extravasa, pasa al tercer espacio. Entonces el paciente, por ejemplo, con síndrome nefrótico, con insuficiencia cardíaca, también su hematocrito eleva, pero por una pérdida ficticia se llama. Entonces, y acá entra el dengue. En el síndrome nefrótico se pierde plasma por una pérdida de proteínas, pérdida de la presión coloide osmótica. ¿Qué pasa en el dengue? El dengue, el criterio de gravedad, si ustedes miran los protocolos, son universalizados por la OMS, dice hematocrito elevado, riesgo alto. Entonces, ¿qué quiere decir? En el dengue se pierde plasma por una vasodilatación, hay extravasación. Entonces es de gravedad. El paciente, ¿qué es lo primero que se hace en un paciente con dengue? Suero, paracetamol. Entonces, ¿por qué el paciente sube su hematocrito o se deshidrata o hace un shock por dengue, que es una forma de shock hipovolémico? ¿Por qué? Porque todo lo que el paciente se le está dando, lo primero que hace todo el mundo es ponerle suero, se va a tercer espacio. Y a pesar de que se le está cargando, el paciente extravasa y el paciente fallece por shock por dengue. Por eso el hematocrito es relevante en el paciente con dengue. Entonces, si nosotros vemos que a pesar de la hidratación, porque eso todo el mundo hace hidratarse en el dengue, el paciente sigue elevando su hematocrito, quiere decir que se está deshidratando y está extravasando. Entonces, eso es un signo de gravedad cuando el paciente hace derrame pleural, derrame pericárdico, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa situación. El hematocrito se modifica por dos situaciones, por el plasma y por el valor de los glóbulos rojos. Paciente con anemia, hematocrito bajo. Paciente con deshidratación, hematocrito alto. ¿Qué pasa con los pacientes que están recibiendo suero de manera, generalmente no hay una sobrecarga hematócrita? Tenemos dos situaciones. Podemos tener, generalmente no hay una hemodilución clínica, porque si yo tengo un paciente que se quiere operar la vesícula y yo no tengo, sacan los cirujanos que le tienen que hidratar, no le tengo que hidratar si el paciente no se deshidrató, es mantener lo que tiene nada más. Entonces, ¿qué pasa? Le un litro de suero antes de traer quirófano, no es necesario. ¿Qué va a pasar con ese suero si ese paciente está bien? Va a orinar, porque no necesita un litro de suero, no es necesario porque no perdió. Ahora sí perdió, va a reponer. Entonces, ¿qué hace? Orina. Entonces, no hay una hemodilución real clínica, salvo que la muestra de hemodiluir. El enfermero le saca o la enfermera le saca sangre donde tenemos la vía. O sea, es una hemodilución. Ahora, si el paciente está con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal aguda, el paciente no va a orinar y lo que va a hacer es extravasar también. Claro, va a formar edema, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces empeora su línea, empeora su edema. Entonces, una
normalmente en un paciente no existe. Si está normal, orina. Si está haciendo sus funciones renales y cardíacas están, orina, elimina lo que no necesita. Y si no, extravasa. Entonces, ahí lo que tienen que ver siempre el hematocrito es, y hablen de hemodilución, hemodilución es un caso fisiológico del embarazo. En el embarazo hay hemodilución fisiológica. Pero hablan de hemodilución o hemoconcentración, no hablan de deshidratación ni sobrecarga, ¿entienden? Entonces son datos clínicos, o sea, son datos términos técnicos que ustedes deben saber utilizar. Entonces no hacemos, repito, no hacemos diagnóstico de deshidratación por hemograma clínica. Entonces, ahí tenemos las dos situaciones de alteración del hematocrito. Depende de los glóbulos rojos y depende del plasma. ¿Qué pasa con el otro valor que es importante? El volumen corpuscular medio. ¿El volumen corpuscular medio qué es? Es el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tenían una forma y tenían un tamaño. ¿Cuál era la forma de los glóbulos rojos? Bicóncavo. Entonces tienen que cumplir esta forma, bicóncavo. Y tiene que tener un tamaño, por eso habla de volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño del cuerpo en promedio, del cuerpo eritrocito. Normalmente es de 8 micrómetros. Entonces, se debe cumplir esto. Si los glóbulos rojos miden más de lo normal, quiere decir que su cuerpo está aumentado y nuestro volumen corpuscular medio está elevado. Si los glóbulos rojos son más chiquititos, el volumen está. Entonces se llama, esto se mide en lo que se conoce como la unidad de medida, es el femtolitro. Ustedes van a ver FL. Entonces, puede haber aumento, se llama macrocitosis o macrocitos. Y si hay disminución, se llama microcito o normocito. Que viene la anemia macrocítica, normocítica o microcítica. Entonces, la clasificación de la anemia por el tamaño depende del valor del volumen corpuscular medio. Entonces, macrocítico, microcítico, normocítico. Entonces, ahí son ya problemas de tamaño. Después, acá, con respecto a las causas de aumento de los glóbulos rojos y de disminución, yo puedo tener disminución de los glóbulos rojos por anemia, diferentes tipos de anemia, la anemia en la siguiente clase, pero también yo puedo tener por hemodilución fisiológica, el embarazo. Entonces, por eso los valores de hematocrito de glóbulos rojos en la gestante es diferente porque es una hemodilución fisiológica. La embarazada requiere, fisiológicamente tiene mayor plasma para poder fisiológico. Bueno, entonces estas son las situaciones. ¿Cuál es la otra situación en donde puede haber un aumento de los glóbulos rojos? El aumento de los glóbulos rojos, una situación se llama poliglobulia. ¿Cuál es la situación de poliglobulia? Quiere decir que tenemos más glóbulos, poli muchos glóbulos rojos. Y eso se presenta en los fumadores, en el EPOC, no los fumadores, sino en el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Entonces, básicamente, yo ahora lo que hago es mandar más glóbulos rojos para que aprovechen al máximo las zonas que no están dañadas. Entonces, por eso el paciente EPOC o cualquier forma de EPOC tienen poliglobulación. Reclutan más glóbulos rojos, ya que tienen menos área servible en los pulmones, pero básicamente más trabajables. Tengo menos áreas de trabajo, pero más trabajables, que me van a hacer el trabajo porque esta área no funciona. Entonces, eso es lo que produce que haya concentración y son riesgos trombogénicos para el paciente también. Entonces, esa es una situación de poliglobulia. La otra situación de poliglobulia adaptativa son los pacientes las personas que viven en alturas, Bolivia, Ecuador, Venezuela, en donde el intercambio atmosférico con la presión de la atmósfera no es la más adecuada, entonces el paciente produce más glóbulos rojos también, por la misma situación, ya que el intercambio no es efectivo, entonces voy a poner más glóbulos rojos para que, ya que no funciona todo el intercambio, bueno, que se intercambie mucho y así voy a tratar de compensar. Entonces, esas son las situaciones de poliglobulio y siempre se tienen que analizar en el contexto clínico del paciente. Na tuberculose grave e na telectasia também pode aumentar, doutor? La telectasia sí, depende. La telectasia no es crónica. Na crônica que é comum. Tienen que ver, generalmente son las neumopatías crónicas. Englobemos las neumopatías crónicas, fibrosis, tumores, dependiendo pero las neumopatías crónicas porque son adaptativas, compensatorias. Bueno. Tá, então para cima pode ser fisiológico, para baixo não pode ser fisiológico. Arriba sí. Para abajo no. Abajo no es necesario. O sea, en condiciones normales como Paraguay, Brasil, no. Pero en alturas sí. Bolivia, Ecuador, Venezuela. Es compensatorio. Mas quando é menor o número, é sempre patológico.